Bueno, voy a hacer una de cal y una de arena. El anterior vídeo, el 31, me quedó un poco desahogo de todos los problemas que yo he tenido pues cuando he querido buscar ayuda terapéutica, es decir, ayuda especializada, porque no me estoy refiriendo a que las amigas no me hayan entendido, ¿no? Las amigas han hecho todo lo que han podido y más. Me refiero a ayuda especializada, cuando llamas a puertas de profesionales tratando de que alguien te eche un cable con todo ese dolor que te viene de los muertos y tal y cual. Bueno, pues ese me quedó un poco desahogo, un poco así. Voy a volver sobre el tema de las terapias, pero primero voy a hacer la de arena. O sea, eso fue una de cal, bueno, pues ahora va a ser una de arena, va a ser otro tema. Va a ser el tema místico, mitológico, religioso. Porque sé que Anubis cuesta mucho, se atraganta mucho cuando mencionas la palabra Anubis en muchos círculos y creo que, bueno, no creo, estoy segura, es parte del problema que he tenido para hacerme entender en ciertos ámbitos. Es decir, cuando tú vas y tratas de hacerte entender o tratas de comunicar un mensaje que tiene que ver con el mundo de los muertos o con cosas que les suceden a almas que están atrapadas en el sufrimiento, es muy difícil que te comprendan si no saben de dónde te viene todo eso. Y tú te das cuenta porque tonta no eres. Además, yo ahora estoy en la década de los 50, es decir, tengo 53 años y algunas de las cosas que conté en el capítulo 31 me han pasado ya con 50 o con 40 y pico. Es decir, bueno, ya eres una señora mayor y con experiencia y, hombre, pues tan corta como para darte cuenta de que es muy difícil que te entiendan. Si no entienden un poco, o sea, si no les das un poco de datos de dónde te vienen estas cosas, pues tan corta no soy. Me doy cuenta, pero claro, también me doy cuenta de que digo, espérate, porque si les empiezas a decir la verdad, o sea, la verdad de cómo has llegado a esto y sacas sobre el mantel la terrible, por incomprendida, extraña o exótica figura de Anubis, vamos a tener más problemas todavía. O sea, pues porque dices, vale, sí, ¿no? En el mundo de las terapias, todos los terapeutas quieren ser los más comprensivos del mundo y los que tienen la mente más abierta. Pero decir, bueno, es que sueño con Anubis, es que escucho a Anubis, espérate. O sea, ahí no es tan fácil. No digamos si estamos hablando de personas asociadas con alguna de las grandes religiones que hay en este mundo. Sean judíos, cristianos o musulmanes, tú no puedes mencionar a Anubis y decir que es tu guía para ayudar a los muertos, a Anubis. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, te pueden poner buena cara por amabilidad, por educación, pero es inevitable que en su mente, en su interior, empiecen a asociar a Anubis con cosas extrañas, no necesariamente buenas. ¿Por qué? Pues que es inevitable, están en la matriz cultural y religiosa X, donde Anubis es un demonio o es por lo menos pues un ser sospechoso, una energía sospechosa por venir de donde viene, porque Egipto, el antiguo Egipto, no ha sido bien considerado por ninguna de estas tres grandes religiones. Y sobre esto podría hablar mucho porque es todo un tema, que tampoco yo lo tengo como referencia al antiguo Egipto. Pero es que mi vida chamánica es paradójica, ¿yo qué queréis que os diga? O sea, no lo tengo como referencia, tal vez porque el mismo Anubis, al ser un ser que tiene que ver con la aceptación de la muerte, el tránsito y tal, pues claro, está medio en discusión con una civilización que se ha resistido tanto a la muerte. Bueno, en fin, o sea, que se ha resistido, que terminó enfocándose en conservar los cuerpos muertos y, bueno, en fin, que me enrollo, que se me va el hilo. Lo que quiero decir es que por muchas razones, personas de las tres grandes religiones no van a entender bien. O sea, que pueden hacer un esfuerzo, pero se les van a filtrar contenidos de juicio y contenidos negativos. Si son buenos terapeutas o buenos acompañantes, buenos consejeros y tal, no te lo van a decir, por supuesto, por respeto, por educación, pero es que tú lo acabas sintiendo. Además, estas personas a veces están acompañadas por sus propios muertos. Y tú, como eres una muertera y eres una persona que siente a los muertos, puede que no lo sientas el primer día, pero lo acabas sintiendo y lo acabas soñando. O sea, al final te acaba llegando. ¿Por qué? Porque, claro, la religión en la que crees y la religión que practicas, el colectivo al que perteneces, tiene su propia fauna, su propio ecosistema.
de seres X, seres y de muertos humanos. Entonces, bueno, pues es que es así. Tú estás en la matriz de la Iglesia y te empiezan a rodear muertos y muertos de la Iglesia. Estás en la matriz del judaísmo, muertos y muertos del judaísmo, etcétera, etcétera. Estás en el Islam o en el sufismo, donde sea, y estás rodeado de muertos del sufismo. Que vale, que tú vas a decir, no, son santos. Bueno, sí, considerados santos o sabios o grandes personas para esas religiones, pero tienen su sesgo. Y en algunas ocasiones, además, ojo, porque no todo el que tiene la etiqueta de santo es necesariamente un santo. Porque ha habido épocas en las que se han declarado santas a personas que pues no han tenido, vamos a decir, un discurso muy maravilloso. En fin, que no me voy a meter ahora en ese hilo porque entonces sí que verdaderamente no acabo. Pero quiero decir que todo eso está ahí. Y entonces, claro, ¿cómo cuentas tu verdad? ¿Cómo explicas lo que te pasa? Además, si tú misma, en mi caso, tú misma atravesaste debates internos para poder integrar a Anubis en tu vida, porque no es fácil de entender. Por eso yo cuando hice aquí en el canal, hice la primera sección sobre clases, que era todo autobiográfico, todo así informal, simplemente hablando un poco a carta de presentación de algunas cosas y explicando cómo los guías podían mostrarse en sueños. Cuando llegué al capítulo donde realmente hablaba de Anubis y del sueño en el cual yo empecé a conocer a esa energía, yo ese capítulo lo titulé Anubis, el misterio misterioso. ¿Por qué? Pues porque es que es así. Es que es así. Hay seres que no los vas a poder entender nunca jamás. Y ya está, y punto pelota. ¿Por qué? Porque no son fácilmente descriptibles. No porque no estén por aquí, no porque estén desligados de la humanidad, no porque no hayan estado encarnados. Es que están más allá. O sea, yo qué sé, ya están más allá de la forma, vamos a decirlo así. Más allá de la forma, más allá del personaje, más allá de los nombres, de las identidades. Un ser como Anubis, cuya esencia es el tránsito, está tan desapegado de identidades, de trajes, por así decirlo, de vestiduras. ¿Su compromiso con qué es su compromiso? Pues con Dios, que siempre me lo ha dicho, que está unido al corazón de Dios y que se deja impulsar por el corazón de Dios, como pues eso, la sangre, ¿no? El corazón de Dios lo impulsa, vete para aquí, vete para allá, y él va donde hace falta. Pero pues también tiene un compromiso grandísimo con la madre noche, la madre negra, la madre cosmos, que es bueno, van a ser un aspecto divino. Y bueno, su compromiso con la tierra, que eso también me lo ha dicho en ocasiones, está tan enamorado de la tierra, la ama tanto. O sea, está hasta las trancas, como dicen en España, enamorado hasta las trancas de la tierra. Entonces, ¿qué me dijo a mí en una ocasión? Mira niña, amo tanto a la tierra que yo voy a estar con ella hasta el final, hasta que la tierra deje de existir. ¿Y dónde voy a estar? Además, preferentemente habitando sus entrañas. Porque por tanto que la amo, que me ocupo de lo más sucio, de la más porquerías que los otros dioses y seres sagrados tienen escrúpulos en tocar porque no quieren. Hoy sí, todos están enamorados de la tierra, todos la quieren, dicen que la quieren, pero no toquemos muertos, no toquemos podredumbre, no toquemos cosas sucias que andan por ahí por los intestinos y por los interiores de la tierra. Entonces Anubis, bueno, es de estos enamorados tan totales, de estos amores tan absolutos, que dicen, bueno, pues allá voy, yo me ocupo. A fin de cuentas lo mío es el tránsito, bueno, pues lidiaré con lo mugriento, con lo que otros no quieren. Y así, mi querida tierra, bueno, pues tendrá mi ayuda desde el interior. Voy a vivir en su interior, voy a entrar y salir, porque claro, Anubis no se queda dentro de la tierra, de hecho no procede del interior de la tierra exclusivamente, es como una cosa que trasciende, es decir, que va por el cosmos y fluye y va para aquí y va para allá, pero sí, atraviesa la Tierra, atraviesa y la cruza en su interioridad. Entonces, ¿cómo le explicas toda esta perorata que os acabo de soltar a alguien que proceda de alguna de las grandes religiones del momento? Tal vez te entendería mejor un hindú, de esos que, yo qué sé, de esos que están tan conectados con la negritud cósmica, con la madre cósmica, o yo qué sé, yo no soy experta para nada, no entiendo de hinduismo, pero una vez pues me hablaron, ¿no?, de facetas de Shiva y de su relación con la noche y que también había gente que iba a los crematorios y a los lugares de muertos
y realizaba allí una labor espiritual y meditaban allí. Digo, bueno, pues no sé, pues tal vez me entenderían mejor en la India, mira que te digo. Pero desde luego, todo esto que he contado, un cristiano, un judío, un musulmán, pues, en fin, como mucho un cabalista tal vez, un cabalista tal vez diría, esto de Anubis, ¿dónde lo podría poner? ¿En el árbol de la vida? ¿Dónde correspondería? Y estaría allí haciendo sus cábalas, literalmente, pero pues yo lo he encontrado descrito por ejemplo, en los textos de cábala que me he leído y las charlas a las que he asistido, los minicursos a los que me he apuntado, tratando de encontrar, digamos, traducciones y explicaciones asociadas con mis vivencias, pues yo no he encontrado hasta el momento una traducción que sirva del todo para definir, describir o nombrar a Anubis desde la cábala. Es así, sí, bueno, tengo mis conjeturas, pero no lo tengo claro. No lo tengo claro del todo precisamente porque Anubis es un pulso constante, no se detiene. Es que dices, está aquí y pum, y cuando quieres de esto ya está allá. Entonces dices, bueno, pues es como si tuviera que decir de esto del árbol de la vida, en la estructura esta, ¿no? Pues no sabría si situarlo en una de esas esferas, en uno de esos mundos o dimensiones, o pues que está moviéndose por los caminos, por las líneas esas que unen mundos. Mira, no sé. Él me dijo una vez que si quería, aquello en plan maestrillo, para ponérmelo fácil a la niña, ¿no? A la alumna, decir, bueno, va, si quieres, pues no decir una cosa que no es del todo mentira, que es bastante verdad, aunque no es toda la verdad, pero bueno, puedes decirles que me pueden ubicar en Yesod, que es la dimensión que está inmediatamente pegada a la Tierra, pero bueno, que soy un Yesod de color negro, no sé. Bueno, yo pensé, bueno, vale. Y bueno, sí, pero bueno, han pasado años desde aquella y sí, no lo tengo claro. No lo tengo claro, como digo, porque es que, pues eso, ¿dónde encaja eso con otras cosas que dices? Pero si es que si te lleva a lo más alto, Anubis, cuando quiere. O sea, según por dónde esté pulsando y según dónde te esté llevando. Es como un transbordador multiespacial. Entonces, yo qué sé. Bueno, en fin, que me estoy enrollando, ¿no? Pero se ve, ¿no?, la dificultad. Y todo esto, pues tiene que ver, unas cosas tienen que ver con otras, porque yo de lo que quiero hablar es de mitología y religiones, y es lo que estoy haciendo. Y entonces voy a contar una anécdota, una vivencia de mi primer tiempo de camino, mis primeras vivencias con todo esto, pues porque en aquel entonces volví a tener un montón de debates acerca de Anubis, porque estaba conociendo a un hombre, una persona que estaba muy metido en temas eclesiales, religiosos, digamos, católicos, cristianos católicos. Y pues aunque me decía que Anubis bien, tal y cual, bueno, yo notaba que había dudas, había cosas, ¿no? Y me llegaban muertos de ciertas estructuras eclesiales que no estaban cómodos con la cuestión de Anubis. Entonces todo eso me empezó a afectar y me llegaba, pues eso, juicio negativo, me llegaban cosas feas como de tiempos pasados. Y entonces un día que me encontraba muy mal, pero severamente mal, o sea, de estos días que dices, creo que me están haciendo un ataque espiritual o algo, estoy mal, me encuentro mal. Notaba como un agarrotamiento en la zona del corazón, como si alguien me estuviera apretando, estrujando el corazón, dolor de cabeza, asco, náuseas, digo, bueno, eran todo una serie de síntomas que ya había padecido en ocasiones y que normalmente se asociaban con ataque espiritual, es decir, alguien te está enviando negatividad a manta. Y la cosa va en serio, porque si yo trataba de enfocarlo con las técnicas de focusing y de escucha corporal que suelo utilizar, me llegaban frases como si alguien me estuviera diciendo muérete ya. O sea, deseo de muerte, o sea, alguien te está enviando pensamientos de muerte. Y esto, bueno, desgraciadamente es más común de lo que parece, a mí me ha pasado bastantes veces. No quiero decir que venga siempre de personas humanas, a veces viene de sus ecosistemas o de personas que tienen contacto con estas otras personas y que por alguna razón te enfocan y te empiezan a percibir como un enemigo, como algo molesto, quieren que desaparezcas de sus vidas o de las vidas del amigo, del compañero o de lo que sea.
Y entonces, pues de manera consciente o inconsciente empiezan a enviarte pues cosas nada buenas, que claro, como tú eres un alma sensible y como ya he dicho hace capítulos, cuando eres como un cuenco muy abierto a la recepción, lo recibes todo más intensamente, pues imagínate, si te envían un deseo de muerte, Dios mío, empiezas a pasarlo mal. Esa es la palabra, empiezas a pasarlo muy mal y tu cuerpo empieza a dar síntomas de decir, Dios mío, está como que para que me dé un infarto o algo. Entonces le pedí ayuda a un amigo, porque en aquel entonces además yo, tenía un amigo, con el que podía, nos sentábamos a veces, rezábamos juntos y la cosa nos iba muy bien, era como mucho mejor que hacer las cosas a solas. Y él tampoco se encontraba muy bien aquel día, además, así que hicimos una sinergia, vamos a decir, una sesión conjunta de rezar y pedir ayuda. Y fue ponernos a rezar. Y cada uno entramos en nuestro propio estado de beatitud, vamos a llamarlo así, porque se vino una energía, una presencia, no solamente muy poderosa, sino que se sentía maravillosamente bien. Aquello que dices, oh Dios mío, ¿qué es lo que ha venido? Mi amigo se quedó en silencio, llorando, le iban cayendo lágrimas, sin palabras, y yo empecé a ver con los ojos cerrados, porque yo estaba con los ojos cerrados, tumbada en el suelo, pues porque me había encontrado muy mal físicamente. Entonces estaba allí tumbada, esperando la mejoría. Y con los ojos cerrados empecé a ver una luz radiante, dorada, enorme, poderosísima. Era una cosa tan grande que yo no alcanzaba a ver toda esa luz, veía solo una parte. Y la radiancia, o sea, es que lo digo así con esta palabra medio mal usada, pero es para que se entienda que era como de rayos que salían en todas las direcciones. Era realmente como el sol, como si hubiera entrado un sol en el comedor, que era donde estábamos, en el salón. Y se sentía, o sea, es como cuando sientes, no es solo que yo lo viera con los ojos cerrados, se sentía, yo sentía el impacto, esa energía radiante estaba impactando en mi cuerpo, me estaba dando calor y estaba notando como cuando estás ante una fuente de energía intensa y te empuja, por así decirlo, te impacta, lo sientes en tu piel. Como el sentido del tacto te dice, es como si te hubieran puesto, pues eso, una mega lámpara de rayos, no sé, de estos que dan calor y luz, y te la ponen a 2 palmos y ¡buf! Dices, ¿qué es esto? Y al mismo tiempo, esa energía era sanadora, era maravillosa, porque yo todo el malestar y todo el dolor, toda la cosa que tenía en el lado izquierdo empezó a soltarse, en presencia de aquello se esfumó y en nada yo me encontraba, en el cielo, que en la beatitud, como he dicho, es como, Dios mío, un éxtasis, qué maravilla, y empecé a llorar yo también, porque decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces esa presencia, porque no dudo en calificarla de presencia, esa presencia que vino en respuesta a nuestra oración conjunta, no hablaba casi, o sea, no era como otras presencias que vienen y sueltan el discurso, te dan unas explicaciones, no era tan fácil lo de hablar, pero sí empezó a hablar a través de símbolos. Y a mí me comunicó un mensaje que no se me ha olvidado nunca y que quiero compartir por aquí, a pesar de que sé que más de una persona puede levantar la ceja por lo extraño que puede parecer. Empecé a ver, o sea, que de esa luz radiante dorada salía un símbolo, el símbolo del Ang, el famoso símbolo egipcio, de la cruz egipcia, ¿no? Esa cosita. Bueno, supongo que sabéis lo que es el Ang. Y si no, pues lo pondré cuando edite el vídeo. Lo pondré en pantalla. Entonces empecé a ver el símbolo del Ang y entonces el símbolo del Ang se descomponía, o sea, como cuando estás viendo un vídeo educativo y alguien desmonta el símbolo y le quita el palito de abajo y separa el bucle, la cosita ovalada de arriba con las 2 rayitas. Bueno, lo voy a poner en un dibujo, ¿vale? Para que se vea. Y entonces ese bucle, esa cosita de arriba, se transformaba en el símbolo antiguo del pez que simbolizaba a Cristo. Que no sé si sabéis a qué me refiero, claro, depende quién vea el vídeo. Pero no sé si sabéis que en los tiempos primeros del cristianismo, cuando los romanos perseguían a la secta cristiana recién aparecida, los cristianos a veces, para identificarse entre sí en secreto, dibujaban un pez. Porque la palabra pez
Se podía, o sea, bueno, hay todo un tema con un acróstico, o sea, las letras de pez podían significar Jesucristo, Salvador del mundo o algo así. Bueno, en fin, tenía toda una simbología lo del pez. Pero la cosa era el pez. O sea, entonces yo veía el simbolito del pez. Y entonces, bueno, ¿qué pasaba? Que luego la rayita que había quedado suelta del ángel, que se había subdividido en esas dos partes, se convertía como que señalaba hacia abajo, el pez se daba la vuelta, por así decirlo, y se metía en las profundidades. Iba hacia abajo y entonces me llegaba una comprensión interior, una frase interior. Me decían, mira, o sea, este símbolo egipcio te lo estamos trayendo en alusión a Anubis. O sea, ¿y qué pasa? ¿Qué es Anubis? Anubis es Cristo que va a los infiernos. Así mismo, esa frase. Entonces el pez iba hacia abajo, ¿por qué? Porque se estaba metiendo en la profundidad. ¿En la profundidad de qué? De nuestra realidad. O sea, en la profundidad de los infiernos, pero no los infiernos en el sentido cristiano, como lugares de castigo. Ojo al dato, infiernos en el sentido de lugar de sufrimiento del que no se sabe cómo salir, que es el significado con el que yo siempre he estado trabajando. Es decir, desde mi primer caso con muertos y mi iniciación, siempre se me mostró este significado de infiernos. Infiernos como inframundo, pero un inframundo particular, que está lleno de sufrimiento. Que sí, que a veces además está poblado por criaturas y seres no humanos que disfrutan del mal o se alimentan de él, un ecosistema propio. Pero las almas que están ahí atrapadas no están allí a causa de que son malvadas y que Dios haya dicho, mira, van a estar allí sufriendo para siempre jamás. No, no, son almas atrapadas por el trauma. Entonces, que creo que no cuesta tanto de entender. Si pensamos que una persona traumatizada severamente en esta vida, muchas veces su vida se convierte en un infierno. Y no se ha ni muerto, digamos, físicamente, pero está como muerta por dentro, está con unos problemas tremendos. Y esto, pues, supongo que sí, que muchos terapeutas lo pueden corroborar. O sea, una alma que viene de ciertas situaciones de guerra, de abuso, de tortura, bueno, esas almas han estado en el infierno y una parte de su ser está atrapado allí, salvo que se les ayude, se les dé un tiempo, bueno, en fin, hay toda una labor a realizar. Rescatar almas de los infiernos se hace en este plano, ayudando a la gente que ha sufrido y que su vida pues, se ha convertido en un infierno, pero también se hace con las almas de los difuntos, porque hay muchos difuntos cuya alma se ha quedado atrapada en el sufrimiento de la muerte o de las cosas que vivió antes de morir. Entonces, la visión, esa luz radiante, yo empecé a tener la sensación que era la luz de Cristo. Vale, yo en aquella época, a ver, os hablo del año 2005 o 2006, no sé exactamente cuál de los dos fue, pero en esa fecha, que hace ya 20 años, hace 20 años de esto. Bueno, 20 no, o sí, yo qué sé, 15 años de esto. Bueno, que hace muchísimo tiempo, ha llovido mucho, yo he cambiado mucho, o sea, muchas cosas han cambiado mucho, yo no estoy segura de muchas cosas, pero yo en ese momento tuve la sensación de que esa luz radiante, ese sol radiante, tenía que ver con lo que se conoce como Cristo, pero en un sentido muy trascendente. No era una figura humana, no era una persona que venía vestida como en las películas de romanos o en las películas de Jesús. Era una luz radiante, de hecho, aquello era un impacto total. O sea, nos dejó tumbados a los dos, pero en el buen sentido de la palabra, mi amigo y a mí es que me quitó toda la cosa mala que tenía en un plis. Pero mira qué mensaje me estaba dando. Entonces, después de decirme Anubis es Cristo que baja a los infiernos, me llegó como una comunicación mental, vía directa a mi conciencia. Era como decir, no tengas miedo ni reparo en andar de la mano de Anubis y en tenerlo como guía y en seguir sus consejos, porque tiene que ver con Cristo.
O sea, la gente te puede decir misa, pero lo que tú como persona estás viviendo con Anubis tiene que ver con esto. Y Anubis es un ser que va a los lugares donde muchas otras personas no quieren ir, muchos otros seres no quieren ir. Pero es literalmente Cristo yendo a los infiernos, es decir, en el sentido de decir, es enviado de Dios, es un ser enviado por Dios a los lugares más difíciles, más inhóspitos y más dolorosos. Y lo hace por amor, por compromiso con Dios, por compromiso con la Madre, por compromiso con la tierra y por ayudar a las almas. Porque no obtiene nada a cambio de eso, digamos, nada material. No es un comerciante, no lo está haciendo por un pacto de no sé qué o de no sé cuántos. No, es por amor. Es por amor y por lealtad. Por por un sentimiento tan profundo que vamos, que yo, bueno, estaba llorando yo en ese momento, venga a llorar. Pero esa presencia radiante, dorada, que yo dije, ostras, es que ha venido Cristo. ¿Qué es que tuve esa sensación? Pues esa presencia me estaba dando el permiso, me estaba diciendo, mira, no te comas la cabeza, este mundo va a decir lo que sea, va a decir misa, pero ¿quién de todas esas personas que te están criticando y te están juzgando se está ocupando en escuchar y atender almas atrapadas en los infiernos? Porque criticar es muy bonito y juzgar es muy bonito. Y empezar a poner pegas y pegas porque nombras como Anubis a uno de tus guías, pues es muy bonito. Pero a ver cuántas personas están allí arremangándose y sufriendo días enteros y a veces hasta meses a causa de haber acogido almas en estado severo de sufrimiento. Bueno, esta perorata es mía de ahora, pero sí me dijo, mira, no te comas la cabeza. O sea, Anubis es Cristo en los infiernos, no temas, intégralo, este es tu camino. Me estaba diciendo, mira, o sea, ¿qué me estaba diciendo? En el fondo y entre líneas, porque es algo que yo tardé mucho en poder entender, porque yo ni siquiera entendía que era eso de la luz radiante, Cristo y tal, digo, pero yo no estoy viendo una persona, ¿qué es esto? Me estaba diciendo, mira, el propio esplendor de tu vida espiritual, o sea, tu propio seguimiento de Cristo entendido como la plenitud del ser, lo radiante, el ser conectado a Dios, el ser que puede llamarse a sí mismo, soy hijo de Dios, soy un enviado de Dios a la tierra, soy un alma hija de Dios. Eso es lo que significa Cristo, en cierto modo. Bueno, pues me dijo ese ser o esa presencia, me dijo, mira, tu camino para eso es bajar a los infiernos. O sea, es decir, tú alcanzas tu plenitud y alcanzas tu esplendor haciendo esa clase de labor, haciendo esa clase de cosa. Y sí, con Anubis, bueno, ya está, ¿y qué pasa? Y ya está. Y luego además, bueno, por si fuera poco, por si yo tenía todavía más dudas y tal de que aquello, pues no sé, porque claro, pues yo la verdad es que no podía pensar en momentos así, cuando te llega mucha energía sagrada, y no dudo en calificarla de sagrada, una energía tan intensa, estás allí llorando, sintiéndote como en el cielo y diciendo, Dios mío, ha venido Dios. Bueno, es decir, no sé, ha venido Cristo, no sé, ¿esto qué es? Me está dando un mensaje rompedor, está utilizando el ángel egipcio para decirme no sé qué, el pez que baja a los infiernos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, yo no podía pensar mucho más, pero entonces de esa luz radiante salió una mano, el dibujo de una mano, con la forma de un mudra. Claro, yo conocía ese dibujo de esa mano porque yo, entre otras cosas, estudié varios años de Bellas Artes y de Historia del Arte. Mi formación universitaria incluye bastante estudio de iconografía religiosa. Por eso siempre soy muy puntillosa con los símbolos y con las imágenes que se utilizan y tal. ¿Por qué? Porque, bueno, los símbolos importan mucho. Y entonces yo reconocí esa mano es la misma mano que se dibujaba en las pinturas románicas, la mano de Cristo bendiciendo. Es una mano que, bueno, la voy a poner en los dibujitos, porque además es que resulta que he encontrado, o sea, la pondré en pantalla, ¿no? Porque la he encontrado en representaciones muy parecida a como la vi yo, saliendo de una luz. Y esa mano tiene 2 dedos hacia arriba, 2 dedos hacia abajo y el pulgar hacia un lado. Bueno, en fin, ese símbolo. Yo vi esa mano, una mano así saliendo de la luz radiante que se puso a bendecirme. Y me estaba bendiciendo para mi futuro, para que mi camino diera fruto en el futuro.
Y ya, bueno, y eso ya fue, porque después de eso ya no hubo más. O sea, la cosa se fue diluyendo, el trance, porque estábamos en estado de trance, se nos fue pasando a los dos, y quedamos así como decir, Dios mío, ¿qué ha pasado? Esto ha sido un colocón, un éxtasis, ¿qué ha sido? Qué buen rollo, qué bien. Y nos encontrábamos mucho mejor, y además con una sensación, el corazón esponjoso, ¿no? Que dices, ¡ah! ¡Qué consuelo, qué maravilla!, ¿no? Esto existe. Y yo, bueno, pues quedé ya convencida para siempre de decir, bueno, mira, me quedo con Anubis y ya está. Y ya no me hicieron más mella en aquel tiempo, pues todos los juicios negativos y las cosas negativas de muertos y de cosas eclesiales que me llegaban condenándome pues por tener Anubis o condenando a Anubis o qué sé. Que sí, que me ha pasado muchas más veces, pero ya no ha sido lo mismo, porque cuando me vienen dudas yo me acuerdo de aquello y digo, mira, deja que digan misa. Además es tan típico del ser humano criticar, y el que más critica a veces es el que menos hace. Bueno, pues mejor reconocer que a veces hay personas de diferentes credos y diferentes religiones que estamos trabajando para el mismo ser, por así decirlo, para el mismo Dios supremo, y que entonces pues mejor no atacarnos mutuamente, ¿no? Bueno, esto es un poco utópico, pero yo por lo menos tengo eso en el corazón, tengo esa intención, aunque no siempre pues he recibido el mismo trato de parte de otras personas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo sigo adelante y ya está. Entonces, bueno, las alusiones a lo crístico y la utilización de imaginería religiosa cristiana ha aparecido muchas veces a lo largo de mi camino espiritual, pero siempre en un sentido muy trascendido, muy trascendente, vamos a decir así. O sea, mi camino no gira en torno a una persona llamada Jesús, que además no sé qué, es que eso no sé, no me ha llegado. Yo atiendo a muertos y almas de todas partes, y en un momento dado se me dijo, mira, en tu casa ni siquiera puede haber símbolos religiosos de ninguna, o sea, ni de ninguna etnia, ni de ninguna religión. ¿Por qué? Porque tu casa tiene que ser un lugar a que cualquier alma en problemas se pueda sentir segura para llamar a tu puerta y venir a que la escuches. Si plantificas una cruz en el comedor, pues ya muchas almas no van a venir, porque con la cruz las torturaron o las mataron. Si pones un símbolo judío muy visible, pues van a decir, bueno, es que no me van a entender allí porque los judíos son de otra manera. Yo qué sé, y si pones cosas musulmanas, pues lo mismo. Entonces, nada, yo en mi casa pues no tengo nada. No tengo nada visible por ese compromiso de universalidad, y tal vez por eso el Cristo, la energía, digamos, de hijo de Dios o de persona, de ser en plenitud, de esplendor, que se manifiesta en mis sueños y en mi vida, siempre me trae el mismo mensaje. ¿Dónde está? ¿Dónde está la labor? ¿Dónde está Jesús? ¿O dónde está Cristo? ¿O dónde está lo que hay que atender? ¿Dónde está lo que hay que hacer? Pues en las personas que sufren, en las almas que sufren. Supongo que si Jesús imperso viniera a mi casa me diría, mira, pues sí, pues bien, porque fui aquel judío quemado y torturado por la Inquisición y me consolaste. Y mi madre fue aquella madre de los cientos, miles de judíos quemados vivos que andaba por Europa como alma en pena, arrastrándose por los rincones, rascando el suelo para tratar de recuperar las cenizas de sus hijos, y tú consolaste a mi madre. Mi madre, la dolorosa, sí, estuvo por ahí y tú la consolaste. Y fui ese negro al que llenaron de cadenas y que los maltrataron en los barcos y tal, y tú pues ayudaste a esas almas. Y fui ese indígena al que masacraron pues por temas del caucho, al que torturaron, al que quemaron vivo, al que mataron, al que dejaron su cadáver en la selva para que se llenara de gusanos. Y tú atendiste a esas almas que llegaban a ti con todo eso, con todas sus pesadillas, vomitando sus horrores y con todos sus gusanos. Vinieron a ti con esos sueños y tú no les dijiste, fuera de aquí, sois sucios, sois pringosos y me vais a llevar al bajo astral y me hacéis vibrar bajo. Tú les atendiste, estuviste llorando con ellos y pasaste unos días difíciles, pero les atendiste, les creaste un rinconcito en tu patio, pusiste unas florecitas y unas piedritas para ellos, para que pudieran descansar.
En fin, pues supongo que si Jesús in person viniera a mi casa, esa sería la conversación que tendríamos y me diría, el mundo está loco, porque muchos se llenan la boca con mi nombre y resulta que luego hacen estas cosas en mi nombre, a veces. Otras veces no se han hecho en su nombre, pero es igual, pues muchas veces sí y además es igual. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente que trabaja por las almas atrapadas en infiernos? ¿Qué es todo este discurso de que si hay almas que no transitan es porque tienen pecados? ¿Tú de qué me estás hablando? ¿Cómo te atreves a juzgar las almas de los que no han transitado? ¿Cómo sabes si están atrapadas en sufrimiento a causa de un trauma o porque es que tienen pecados? ¿Qué clase de esquema mental es ese? O sea, ¿qué es esto? Porque claro, si tú piensas que un alma está atrapada por pecados, la conducta que hay que tener hacia ella es una. Tú puedes rezar mucho por las almas en el purgatorio, por ejemplo. Tienen pecados, rezas por ellas para ayudarlas. Y me parece muy bien y muy bonito. Pero es que hay almas que no basta. O sea, porque no están atrapadas por pecados, sino por la maldad ajena. Que les hizo tanto daño que se han quedado traumadas, se han quedado como taradas, se han quedado atoradas, disociadas, que dirían los psicólogos o los psiquiatras. Entonces, esas almas, tú puedes rezar, vamos, misas en latín, un rosario detrás de otro, y tú te piensas que eso les va a ayudar. O sea, es como si tú estás tirado en la calle, que te ha pasado de todo, te han medio atropellado, estás allí, vamos, como lo del buen samaritano, ¿no? Estás allí hecho un pingo. Y bueno, pasa uno y te ve y dice, bueno, voy a rezar por este. Y se pone a rezar rosarios, y tú dices, bueno, pero tú estás tonto, ¿o qué? O sea, deja de rezar y ayúdame, ¿no? O sea, escucha lo que me ha pasado. O sea, hay almas que necesitan que se las escuche, que necesitan que se las atienda, que necesitan un punto de reposo, que necesitan que se las lave, o sea, lo del buen samaritano. Es más, mis guías en ocasiones me han dicho, mira, esto de las almas sufrientes es como cuando Jesús estaba en el Calvario. O sea, a los cristianos se lo puedes explicar así, es así. Hay almas que están hechas un Cristo en el sentido de que les ha pasado de todo, las han dañado por todas partes. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando te encuentras con algo así y no lo puedes remediar porque ya está, ya sucedió? Ya ha sucedido y esto es lo que le pasa a esta persona o esta alma. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues haz como Simón de Cirene o como la Verónica. Lleva un poquito de ese peso. No seas tan remilgado y tan rancio. O sea, ¿qué pasa? Por sufrir un poquito con esa alma, por llevar un poquito de su dolor, por empatizar un poco, por acompañarla en el sentimiento, no te preocupes que no te vas a morir. O sea, pues a Jesús hubo que ayudarlo, ¿no? Llevar un poco del peso de la cruz para descargarlo un poquito, ¿vale? No le evitó pues todo lo que pasó, pero bueno, pues lo alivió. Ese gesto de compasión, eso tiene un enorme valor y el alma lo recibe, el alma del sufriente lo recibe ese apoyo, recibe eso. Y lo mismo que el gesto de la Verónica. La Verónica le enjuga el rostro a Jesús, no puede hacer otra cosa, pero puede hacer eso y lo hace. ¿Y tú te piensas que eso no tiene consecuencias? Pues claro que las tiene. Claro que las tiene. Ese gesto de compasión es recibido por el alma que sufre y le ayuda, claro que sí. Porque además esa persona va a transitar, ahora estoy hablando pues eso, de las almas de los muertos, esos muertos van a transitar, van a ir a Dios, por así decirlo, y mira el relato que van a contar. Van a decir, bueno, mira, en el mundo nos pasó tal y cual, y mira cómo acabamos, y mira lo que nos hicieron, y mira cómo nos trataron, aunque bueno, hay que decir que hubo alguna persona o algunas pocas personas que mira, que nos echaron un cable, que hicieron esto y aquello y tal. Nos dieron un vasito de agua, nos pusieron una velita, unas florecitas, nos dieron un poco de calor, lloraron con nosotros y bueno, en fin. No pudieron arreglar el desastre de lo que había sido, porque total ya había sido, pero bueno, en fin. Entonces esto es lo que le van a contar a Dios. ¿Y Dios qué va a decir? Me estoy haciendo una película, ¿vale? Una metáfora, ¿no? Estoy reduciendo las cosas en modo historieta o en modo película, pero para que se entienda, ¿Dios qué va a decir? Dios va a decir, jolín, qué mal está el mundo, ¿no? Mira lo que hacen. Mira lo que hacen con esta gente y cómo cuesta que se vea este sufrimiento. En el cristianismo es cielo, infierno y purgatorio. Del infierno no se sale nunca, es condenación eterna. El purgatorio se sale, pero sales cuando pagas por tus pecados. Y el cielo es cuando te portas bien, cuando eres una persona buena. Entonces, claro, pues en ese esquema no encaja. Las vivencias que yo he tenido no encajan. Porque si eres una buena persona, aunque te hayan torturado, te hayan matado, te hayan tirado por la borda, se supone que tendrías que ir al cielo. Y si no vas al cielo, ¿qué pasa?
Todos somos hijos de Dios y podemos desarrollar un esplendor, una unión con Dios tal que nos haga como Cristo, por así decirlo. Pero, en fin, hay que ayudar a los demás para tal cosa. Tal vez la única definición de infierno, digamos en palabras cristianas, que se adhiere un poco a lo que vengo explicando, pues tiene que ver con eso que se dice efectivamente en el credo, ¿no? Que Jesús murió, descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos en este sentido sí se dice en el sentido antiguo, en el sentido de inframundo. Y la Iglesia sostiene que Jesús descendió a los infiernos y se llevó pues las almas de los justos que estaban allí esperando desde tiempos inmemoriales. Pero igualmente yo tampoco concuerdo, o sea, mis experiencias con las almas sufrientes no me dan exactamente esa versión. O sea, no voy a decir que sea mentira lo que la Iglesia dice, pero quiero decir que se queda corta. Porque yo pues me he encontrado con almas sufrientes, pues eso, aquellas almas de la antigua Sumeria de las que hablo en mi libro La sanación de los infiernos. Eso me vino en mi iniciación. Entonces, si realmente Jesús hubiera bajado a los infiernos para llevarse a todas las almas de todos los sufrientes, desde que el mundo es mundo, si eran inocentes y tal y cual, pues yo no me hubiera estado encontrando con esas cosas. O sea, la antigua Sumeria, o sea, bueno, y cosas antiquísimas. Muchas veces me he encontrado con cosas súper antiguas de antes de los tiempos de Jesús y allí estaban, esperando. Entonces, ¿cuál es mi interpretación? Que el estado, o sea, la unión con Dios, el estar unido a Cristo, por así decirlo, o entrar en la realidad de Cristo, es algo que cada uno debemos realizar en nosotros mismos. Entonces, tú te conviertes y te haces uno con Cristo cuando haces lo que Cristo hizo, es decir, atraviesas la muerte interior, te vas a los infiernos y rescatas lo que puedes. O sea, rescatas lo que puedes dentro de tus posibilidades. Y luego sí resucitas, porque luego sí resucitas. Luego, o sea, de todos estos procesos difíciles con las almas, yo siempre he vivido luego un renacer, una resurrección en un sentido interior y una nueva etapa. Pero primero me he tenido que morir y bajar a los infiernos. Y rescatar almas, pues sí. Que mucha gente levanta la ceja porque el término rescate también está en desuso, también está en revisión. Hoy en día decir que rescatas almas también te miran mal. También hay que tener cuidado con eso. Te dicen que es que tienes complejo de salvadora, que es que a ver que si te crees el Mesías. Digo, no, yo no. Yo solo estoy haciendo lo que tengo bajo los pies, o sea, lo que me llega. No estoy predicando a las masas, ni estoy queriendo, yo qué sé, qué hacer. No, pero pues esto es lo que hay. Entonces, bueno, ya lo voy a dejar aquí porque esto me ha quedado larguísimo, pero pues tengo más cosas de las que hablar. Por ejemplo, uno de los temas pendientes que tengo precisamente es los muertos familiares, o sea, y cómo, bueno, en el proceso, digamos, de toma de conciencia, de sanación y de integración personal, es muy normal que te lleguen asuntos pendientes de muertos familiares. Y entonces pues los vas a tener que atender, tanto si te dedicas a lo de ayudar a las almas de los muertos como si no. Y eso pues quiero hablar, porque es un tema importante. Y luego pues todavía quiero hablar quiero hacer un vídeo dedicado a los terapeutas. Es decir, si eres terapeuta tienes que saber esto y esto. Bueno, y ya más o menos creo que está.